Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y yo quiero ir y aprovechar el tiempo en esto. ¿Cuánto escucharon ustedes? No quiero hablar de política, no soy ni experto, ni estudioso, ni tampoco inclinado a la política, pero ¿cuántos de ustedes escucharon, sobre todo el domingo, que las últimas dos constituciones que hicieron, la primera era como muy cargada a un lado y la que recién votamos ahora era como cargada al otro lado? Eso decía la gente, a lo mejor usted también lo decía y todos teníamos esa opinión, ¿cierto? No, es que esto representa esto. Eso es lo que yo escuché, eso es lo que leí por la prensa, eso es lo que pude oír comentarios. No, es que está acá, está acá. Entonces da la idea de que se estaba haciendo una constitución a la medida, como quien dice, como cuando alguien te queda a la medida, como el traje, ¿cierto? A la medida de algunos o a la medida de otros. Eso es lo natural del hombre. A veces queremos ser generosos y usted tiene su forma de interpretar la generosidad. Otros no. Otro dice, bueno, primero por casa y después la generosidad. Otro dice, no, mira, siempre hay gente que está peor que uno. Entonces, hay una idea que nuestro corazón nos lleva a tomar ciertas determinaciones. También el juzgar las cosas. Si usted pone un caso aquí adelante y usted puede juzgar alguna situación, algunos van a opinar de una forma y otros de otra forma, por distintos factores. Porque a usted le conviene, o porque usted lo vivió, o porque usted tiene experiencia, o simplemente porque usted opina de esa forma. Entonces, en ese sentido, siempre nos inclinamos para algún lado, como dice, ¿cierto? Nos inclinamos y nuestro corazón nos lleva, ¿cierto?, a tomar ciertas determinaciones. Lo que me hace pensar a mí en que en cuestiones de fe también tenemos nuestras inclinaciones. En cuestiones de fe también tenemos nuestras posturas. Y de esto le quiero hablar hoy, porque sin ir más lejos, en la Biblia también vemos situaciones que nos llevan a pensar de que había gente que se inclinaba a ciertos dioses o se inclinaba a cierta forma de agradar a ese Dios, y la Biblia nos muestra en diversas situaciones cómo la gente se inclinaba. Y de hecho hay un pasaje bíblico que no va ya tanto a países ajenos, sino que al pueblo de Dios. Y ellos querían tener una visión muy local de lo que significaba Dios. El pueblo de Israel quería tener en un principio una idea muy propia de lo que significaba para ellos Dios. Y esto lo vamos a ver en este pasaje y luego vamos a ir acompañando, ¿cierto?, de lo que nos tiene hoy día la palabra de Dios, lo que Dios puso en mi corazón. Amén. Le invito a que abra su Biblia, o si a usted le acomoda, que prenda su Biblia. En Éxodo 32. Que encienda su Biblia o que abra su Biblia. Y si no, está acá. Y le invito a que se ponga en pie. Éxodo 32, del 1 en adelante, vamos a leer algunos versículos. Leo palabra de Dios en el nombre de Jesús y la iglesia dice, amén. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, que están lejos, están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Aquí está tu alimento en la mesa, Señor. Necesitamos alimentarnos. Venimos aquí junto a nuestros hermanos, Padre, para que tú hoy nos hables. Te pedimos, Padre, que pongas la revelación y el sentido que va a traer bendición a nuestras vidas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, amén. Rápidamente aquí podemos entender que este becerro era representativo de la fe que quería manifestar el pueblo de Israel. Historia muy conocida. Pero en el fondo, lo que quiero que vayamos escudriñando, lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Porque pudiéramos entender de que ellos a lo mejor estaban desesperados por adorar a Dios, no sé. Estaban desesperados de poder a lo mejor conocer a Dios. No se olvide, y para esto rápidamente recordamos, cuando llegó todo Israel como pueblo, ¿cierto? Jacob con todas sus tribus a Egipto, ¿cierto?, donde nace la historia de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, pasaron 400 años. Y en estos 400 años empezaron ellos a contaminarse con la, digámoslo así, la religión que tenían los egipcios. Tenían muchos dioses. Y de toda esa devoción había muchas formas de adorar. Entonces ellos se quedaron con esa figura que para adorar a su Dios tenían que tener una imagen. Por eso le pidieron a Aarón, hermano de Moisés, quien los sacó de Egipto, luego de esos 400 años, le pidieron que les hiciera una imagen porque ellos querían manifestar su fe, ¿cierto?, apuntando a esa imagen, costumbre que habían recogido de los egipcios, que estaban llenos de imagen. Ellos también querían estructurar una religión que tiene que ver con la relación, que eso significa religión, es la relación que yo establezco con este Dios quien yo creo, a través de esta imagen. Ellos también querían de alguna forma poder hacer justicia a lo que ellos según habían estado esperando durante muchas generaciones. Imagínense, 400 años. 10, 12, 15 generaciones, vaya a saber usted. Aproximadamente eran 10, 12 generaciones. Ahora, lo que sí queda claro que a través de esta imagen, ellos quieren establecer a su Dios.
Y yo me atreví a poner su Dios, pero con letra minúscula. Porque era el Dios que ellos querían establecer. No ese Jehová Dios Todopoderoso que los sacó para hacerlos libres y mucho más lo que Dios quería hacer con ellos. Entonces ellos querían tomar a este tremendo Dios que mandó todas esas 10 plagas. Mire lo que le estoy diciendo para que usted tome consideración de la envergadura de lo que ellos querían hacer. Este Dios que les sacó de la tierra de Egipto con mano poderosa, dice la Biblia, y les mostró su poder mandándole 10 plagas, el cual doblegó, subyugó, y si usted quiere, humilló a todos los dioses de Egipto. O sea, estamos hablando que, hagamos una comparación si usted quiere, una gran potencia, sea Rusia, sea Estados Unidos, sea Europa, que tiene sometido a algún pueblo ya, nosotros, un pueblo latino, puede ser nosotros, Perú, Bolivia, Colombia, bueno, somos pequeños delante de ellos, Estados Unidos, Rusia, Europa, no sé. Pero ellos teniendo tal poderío, ni hablar en lo militar, en lo económico, en el conocimiento, en ciencias, quiero decir. O sea, ellos eran potencia mundial, y así era, porque no se olvide que cuando vinieron las 7 vacas flacas, dice la Biblia que la tierra se alimentó de ellos, o sea, vinieron a Egipto, a esta potencia en esa época. Pero ¿qué hizo Dios? Humilló, doblegó a este poderío. O sea, el pueblo de Israel pudo percatarse, darse cuenta cuán grande era su Dios. Y ellos quisieron agarrar este tremendo Dios, Dios de los cielos, Dios de las aguas, de los mares, del viento, de los insectos. No se olviden que también insectos. No se olviden también que era Dios de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque los primogénitos también, o sea, era un Dios Dios todopoderoso, uno de los atributos de Jehová. Y este Dios ellos quisieron reducirlo a un montón de oro con una figura de becerro. O sea, ellos quisieron hacer su propio Dios a su manera. Entonces yo le puse como título a este mensaje: becerro a su medida. Porque será el Dios, si usted me entiende, un Dios a la medida de ellos. Parece lo más lógico, ¿no? Porque ellos quisieron hacer, y además seguro que lo hicieron de tal forma para andarlo, como dicen por ahí, en andas. ¿Usted ha visto por ahí de repente andan con unas cositas en andas por ahí? Bueno, hacen su propio Dios y más encima son devotos de ellos y ponen su fe en ellos. ¿Ya? O sea, es como que usted diga, mira, ¿sabe qué? Yo quiero creer en algo, me hago mi propio Dios, en la esquinita de la casa, en el rincón o en la mesita ahí, y yo le prendo velitas. Me hago un Dios a la pinta mía. ¿Usted cree que ese Dios va a venir a hablarle a usted, va a decirle, mira, para que te vaya bien, para que seas prosperado, para que tu familia sea una familia de bien, para que tú seas un hombre, una mujer de bien, para que puedas comprender lo que te conviene y lo que no te conviene? ¿Usted cree que ese Dios va a poder instruirte en eso? Si usted lo creó, difícil, ¿no? Entonces ellos hicieron un Dios a su medida. Ahora, lo que me queda claro, mire lo que dice el texto. Dice, leo 32:4. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses, más bien era un dios, era el becerro, que te sacaron de la tierra de Egipto.
O sea, para ellos lo más importante era ser libre, salir de la esclavitud. Para ellos lo más importante era que Dios les solucionara el problema que tenían. Y luego ellos dijeron, este Dios el que queríamos nosotros, que nos hiciera libre. O sea, ellos se conformaron. Más bien querían tener a ese Dios que los hizo libre, lo que más les afectaba, lo que ellos estaban esperando por años que fueran liberados y los sacara de Egipto. Lo único que en el fondo ellos les representaba, o mayormente les representaba, era que ahora eran libres de esclavitud. Entonces mi pregunta es, ¿no había alguna otra cosa que les pudiera interesar a ellos de parte de Dios? ¿Era que simplemente ellos querían ser libres? ¿Era que simplemente ellos querían sacarse el yugo de la esclavitud de encima? O sea, yo también, y me vuelvo a preguntar, ¿ellos no querían conocer más a este Dios? ¿No querían acercarse más a este Dios? ¿No querían conocer cuánto más este Dios podía hacer por ellos? ¿Cuánto más este Dios quería relacionarse con ellos? O sea, a nadie le nació la inquietud de decir, ¿quién es este Dios? Nosotros vimos los dioses en Egipto y cada vez que pasaba algo, ya sea en el agua, en la siembra, en la cosecha, en el aire, en el viento, en el clima, veíamos que los egipcios levantaban ofrendas y decían, el Dios tanto, el Dios sol, la luna. Ese era el proceder que ellos tenían. Pero ellos vieron y conocieron a un Dios vivo, un Dios poderoso, a un Dios que realmente demostró, como dice, mano fuerte, su poder con mano fuerte. Entonces, desde ahí donde yo comienzo a entender la promesa de Dios, lo que Dios quería hacer con ellos. Cuando yo empiezo a escudriñar, me doy cuenta aquí mismo, ahí en Éxodo, le leo rapidito, dice, oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y les diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, está hablando Moisés al faraón, el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora en camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. O sea, ellos tenían claro, aquí Dios le estaba diciendo, vaya y dígale que ustedes van a ir a presentarme sacrificio, o sea, ofrenda a Dios. Eso es lo que Dios le estaba demandando que dijera Moisés ante el faraón. Va a ir el pueblo y ahora va a ofrecer, va a hacer ofrendas, va a hacer alabanzas a este Dios poderoso. Así que faraón, déjalos libres porque ellos me van a ir a hacer sacrificio, ofrenda, alabanzas. Y la Biblia dice que faraón venía y endurecía su corazón. Y en el capítulo 8 dice, entonces Jehová volvió a hablarle y dijo a Moisés, entra a la presencia de faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Cuando yo veo ofrecer sacrificio y servir a Dios, o sea, aquí yo entiendo que Dios les estaba diciendo, quiero tener una relación con ellos, quiero comunicarme con ellos. Quiero recibir qué me traen, si es de gratitud, si es de paz, si es de arrepentimiento. Y de hecho antes de esto, Dios llama a Moisés al monte Sinaí y le entrega las tablas de la ley. Y ahí Dios establece con lujo de detalle qué relación y a través de las leyes, cómo Dios quería relacionarse con su pueblo. O sea, Dios tomando la iniciativa para acercarse al hombre, a la mujer. Dios tomando la iniciativa ¿para qué? Para que el pueblo de Israel pudiera conducirse y dirigirse a Dios.
Entonces le entrega las tablas de la ley, ¿cierto? Esculpida en piedra, dice la Escritura, por el propio dedo de Jehová. Qué maravilloso, ¿no? Entrega todas las leyes, los preceptos y está todo ahí en Éxodo y está todo muy bien explicado en Levítico. Bueno, hay mucho. Está todo ahí muy bien detallado lo que Dios había establecido para relacionarse con su pueblo. Pero, vuelvo al punto inicial, el pueblo de Israel redujo a este Dios que ellos lo veían cercano y Dios lo único que quería acercarse a ellos lo reducen a un becerro de oro, que fue una real ofensa para Dios, una tremenda ofensa para Dios. Entonces, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, en el capítulo 32 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y cuando hablamos de corrupción, no hablamos de corrupción en términos de práctico, sino que la corrupción, lo que hay en sus corazones. Y quiero leerle lo que dice acá la palabra de Dios en en Deuteronomio 8 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, siempre Dios apuntando al hombre, a la mujer, al corazón. Porque de allí, como dice la Escritura, salen las malas intenciones, los malos pensamientos, las malas acciones. ¿De dónde? Del corazón, de mi corazón, de su corazón salen las malas acciones. De allí sale la corrupción, la maldad, la mentira, el odio, el rencor, la venganza, la delincuencia y cuánta cosa hoy día vemos. Cuánta cosa. Engañoso es el corazón, dice Jeremías, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. De hecho, Dios sabe en este momento cómo usted está recibiendo esta palabra, cómo yo he recibido esta palabra. Amén. Entonces, si esto lo llevamos a la actualidad y nosotros servimos a un Dios que sabemos que es un Dios vivo, pero muchas veces nos hacemos un Dios a la medida. Nos hacemos una religión a la medida. Nos hacemos un proceder, un buscar a Dios a la medida. Y sin ir más lejos, tenemos nuestra propia justicia. Criticamos, condenamos a nuestra medida y pudiera estar a veces lejos de la justicia de Dios. Nuestra religión, si usted quiere, nuestra relación, nuestra liturgia, ya llamémoslo así, también a veces lo hacemos a la medida, nos acomoda tal o cual cosa, y quien lo haga distinto está confundido, está turbado, es del diablo. Pudiera ser, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos topado con eso? Criticando nosotros a nuestros hermanos que tienen otra forma de llevar la iglesia, el servicio, la liturgia. Nos pasa. O sea, muchas veces nuestra fe, nuestro Dios, nuestra iglesia, la armamos nosotros mismos, a nuestra medida.
Y cuando se nos habla verdaderamente de lo que dice la palabra de Dios, nos justificamos. A veces Dios nos demanda que cambiemos de actitud, nos demanda que cambiemos de pensamiento, nos demanda que seamos más misericordiosos, perdonadores, que aceptemos la corrección de parte de Dios, pero nosotros a eso le decimos, no, pero es que hay cosas peores, o yo no soy tan malo, yo no soy tan mala, hay gente peor que yo, y nos empezamos a justificar. Cuando Dios en esta hora te está hablando a ti y me está hablando a mí. Entonces, ¿qué nos invita esta tarde? A poder decir, yo estoy viviendo mi propia religión, mi propia fe, mi propio Dios, o el Dios de mis padres, el Dios que me dejaron por costumbre, por tradición, por familia. No, es que de esta forma yo creo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Muchas veces, sabiendo que podemos hacer más, nos conformamos con poco. No, pero si no es necesario, si no es para tanto. Cuando Dios a lo mejor te ha dado el tiempo, te ha dado los recursos, te ha dado la sabiduría, te ha dado la capacidad analítica de decir, esto está malo y esto está bueno. Si Dios te dio la capacidad para decir, esto está malo, esto está bueno, toma entonces carta en el asunto. Porque es fácil criticar, es fácil condenar, es fácil ser el sheriff espiritual de otro. Como diciendo, este sí, este no. No, yo no creo eso. Ni hablar las redes sociales, está lleno de gente que critica a unos con otros. Y estamos hablando que supuestamente somos todos hijos de Dios. Creemos, tenemos la misma fe. Nos ha salvado el mismo Cristo. Pero, a pesar de eso, a nuestros hermanos de otras iglesias a veces los condenamos. Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas veces no nos queremos esforzar más porque decimos, no, pero si no es necesario, si Dios conoce mi corazón, como conoce tu corazón, entonces Dios en esta tarde te demanda que encamines como a Él le agrada, que revises tus caminos, que revises tu andar, revises tu hablar, revises tu pensar. ¿Por qué? Porque a veces llevamos nuestra propia religión. Nuestra forma de buscar a Dios a veces puede ser de una u otra forma. Y si se nos demanda, yo siempre tomo como ejemplo y con eso quedo prácticamente desarmado de todas mis razones, que Abraham, teniendo 99 años, Dios le demandaba perfección. Dios le decía a Abraham, de 99 años, le decía, sé perfecto. Y como dice el Apocalipsis, el que esté firme, mire que no caiga. O sea, siempre estamos expuestos a cometer errores. Pero ¿qué se produce aquí? De que cuando tú tienes tu propia religión, entonces, porque tu religión no te va a demandar a ir más allá, a buscar, a santificarte, a pedir perdón, a humillarte delante de Dios. ¿Por qué? Porque es tu propia fe, tu costumbre, tu forma de ver las cosas, tu forma de juzgar las cosas, tu justicia. Entonces, siempre haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados. Dios no nos va a traer mayor bendición, mayor sabiduría si vivimos haciendo lo mismo. ¿Cree usted que podemos vivir algo nuevo este año 2024 si hacemos las mismas cosas que hicimos el 2023? ¿Cometemos los mismos errores? ¿Buscamos a Dios de la misma forma? Sí, no, sí, en realidad. No, sí, yo voy a la iglesia. ¿Quién dijo que nos vamos a salvar viniendo a la iglesia? ¿Quién dijo eso? Amén. ¿Qué decía Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y lo que viene a mi mente el texto que dice, no todo aquel que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces examinémonos si estamos viviendo nuestra propia religión o estamos cada día escuchando qué quiere Dios de nosotros, qué nos está demandando Dios, qué Dios está buscando. De seguro que cada día Dios te está diciendo, mira, en esta área, búscame, clama a mí, ora, esfuérzate, aparta tiempo, invierte tiempo para ti, para tu familia, para tu futuro, para tu trabajo, pero invierte tiempo en mi presencia. Y si yo te hablo que tienes que dejar eso, tienes que dejar el pecado, tienes que dejar los vicios, tienes que dejar los malos pensamientos, palabras sucias, pensamientos sucios, sentimientos negativos, prejuiciosos, derrotistas, pesimistas, y los pones delante de Dios, entonces comenzamos recién a vivir lo que Dios quiere para nuestras vidas. La palabra nos enseña que dice que Dios quiere el bien para nosotros. Y Él busca, termino con esto donde dice Santiago, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, Dios anhela nuestras vidas, que vengamos delante de Él. Anhela nuestra compañía, que hablemos con Él. No se olvide que esta tierra, este planeta, fue creado para usted y para mí, para el hombre, quiero decir, para la mujer, para que nosotros disfrutemos, pero Dios lo creó. O sea, cuánto más Dios pudiera darnos, y no hablo de cosas materiales, sino de las maravillas de su creación, darnos a conocer si ni siquiera nos negó a su Hijo unigénito, ni siquiera nos negó a su Hijo Jesucristo, que también lo dio, como dice Juan 3:16, de tal manera Dios nos amó que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que usted y yo, para que nadie se pierda. Cuando podamos creer en Él. Eso es lo que Dios anhela. Dios anhela tu hablar, tu conversar, tu día, tu tarde, tu noche. Habla con Dios. Y no estoy diciendo conviértase en un religioso, no. Porque ser religioso no te va a salvar, ni menos te va a bendecir. Pero es muy distinto cuando hablamos de comunión con Dios. O sea, algo en común, lo que Él dice, yo lo hago. Señor, aquí estoy, quiero andar contigo. Una relación, día, mañana, tarde, noche, en mi trabajo, en mi estudio, con mi familia, cuando estoy solo, cuando estoy acompañado, siempre con Dios, una intimidad con Dios en el secreto. Usted le conversa, Señor, estoy preocupado, estoy triste, estoy necesitado. Señor, te alabo, te bendigo, te amo, Señor. Una intimidad con Dios y un encuentro con Dios. Encontrarte cada día con Dios. Y por favor, no me malinterprete, no quiero hablarle de religión. Estoy hablando de un ser vivo que es nuestro Dios, que es nuestro Cristo Todopoderoso. Estoy hablando de una persona. El que quiere relacionarse con nosotros. Pero lo primero que Dios nos pide, que no vivamos nuestra propia religión, sino que vivamos lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere hacer contigo. Y Dios quiere sorprendernos. Dios quiere sorprendernos. Amén. Es un llamado. Póngase en pie, mi hermano, mi hermana. Es un llamado que Dios nos hace. Que no estemos buscando nuestra propia comodidad, que no estemos buscando nuestra propia forma de servir, sino que seamos sabios y partamos como por hoy día, por decirlo así. Señor,
¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo me puedo encontrar? Hable con Dios, converse con Dios. Usted no necesita ni ir a la universidad a estudiar teología, ni ir al Monte Everest a estudiar con los maestros. No, usted no necesita eso. Usted necesita simplemente abrir su corazón y hablar con Dios.